Mi nombre es Fabiola Casas, soy presidenta de la Asociación y Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización y el día de hoy me complace poder compartir con ustedes el tema de estándar ISO 17664, que marca el orden y la secuencia en el reprocesamiento de los instrumentos. Este estándar es un estándar internacional y en esta presentación hablaremos de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hablar las especificaciones del estándar ISO, a conocer la información que debe de ser proporcionada por el fabricante del dispositivo médico para hacer un reproceso seguro, y vamos a establecer los requisitos para el reprocesamiento de estos instrumentos de forma segura para que el dispositivo pueda seguir funcionando el tiempo de vida útil que el fabricante ha marcado, pero también que pueda seguir funcionando en las mejores condiciones. Sin duda, hoy vivimos en un contexto global. Existen estándares regulatorios regionales, por ejemplo, en América del Norte o en América del Sur, y esos estándares regulatorios regionales, pues son estándares que se hacen no solamente con el objetivo de intercambiar información científica, sino también de estandarizar y poner reglas igualitarias para el comercio. Por eso, por ejemplo, en el norte existen estándares regulatorios por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y en el sur existen otros estándares regulatorios por los tratados de libre comercio del Mercosur, y así sucede en todo el mundo. Sin embargo, todos estos estándares y sus representaciones regionales o locales, pues todos son concentrados y consensados en estándares internacionales, estándares globales de la Asociación Internacional para la Estandarización. Esta asociación tiene 166 miembros, países miembros que participan en la elaboración de documentos con evidencia científica, que tienen además por partes iguales a representantes de las entidades regulatorias de cada país, por ejemplo, de las entidades de salud, de las entidades de educación o de tecnología. Tienen también representantes de las universidades que hacen investigación, representantes de las industrias que tienen el poder para hacer innovación y, por supuesto, representantes de una parte muy importante que no todos los estándares locales o regionales tienen, que es la representación del usuario de este dispositivo. En este caso, la central de reprocesamiento. Entonces, esos estándares ISO hay para diferentes cosas. Hay muchísimos grupos porque cada grupo se especializa en un tema en específico. A nosotros nos compete el tema de la salud. Y en el tema de la salud hay un comité específico, que es el 198, que habla de procesamiento de dispositivos médicos para esterilización. Y ese comité técnico 198 tiene 16 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo habla de un aspecto específico y cada uno de los expertos que integran estos comités, pues va a desarrollarse en el expertise de mayor impacto dentro de sus competencias profesionales. Por ejemplo, habrá un grupo de 166 expertos que solo hablen de esterilización con vapor o que solo hablen de terminología. ¿Por qué enfatizamos esterilización con vapor? Porque es uno de los métodos o es el método más usado y seguirá siendo un método por elección para las centrales de reprocesamiento. O la terminología. Bueno, es que básicamente cada documento, cada estándar habla de terminología en específico. Por lo tanto, cada terminología debe de estar alineada a lo que dicen todos los estándares y a lo que dicen los consensos científicos sobre la definición de un término. Por ejemplo, cuando hablamos de sanitización, ese es un término que en el español de Uruguay o en el español de México o en el español
de América Latina no existe en el diccionario. Sanitización es un término o es la palabra que se especifica cuando se hace una traducción del inglés al español, cuando se habla de desinfección. Por lo tanto, tener definida la terminología y saber a qué nos referimos en cada una de las cosas, pues es importante para no confundir términos y para poder entender todos de la misma manera las mismas cosas. Así vamos a ver en los diferentes grupos de trabajo que la especialización de las personas sobre un tema en específico puede generar mucho provecho, mucha productividad, mucho mayor desarrollo que cuando todos podemos pensar que somos expertos en diferentes áreas. ¿Qué es lo que nos dice el estándar? Pues lo primero es que especifica los requisitos para la información que nos debe de proporcionar el fabricante del dispositivo médico para reprocesar un dispositivo que requiere limpieza y después desinfección o limpieza y después esterilización para garantizar que este dispositivo va a ser seguro para el uso previsto y que va a garantizar que va a estar realmente estéril, funcional y en condiciones apropiadas para el uso en el paciente. Por eso se incluye también la información que se debe de entregar por parte del proveedor para procesar antes de usar o para reutilizar un dispositivo médico que el mismo fabricante define que sí es reutilizable. Entonces, el objetivo del estándar es dar a conocer los requisitos para ayudar a los fabricantes de los dispositivos médicos que fabrican dispositivos de contacto invasivo directo o indirecto a proporcionar instrucciones para el reprocesamiento detalladas, es decir, cómo debo de hacer cada etapa del reprocesamiento. Y cuando hablamos de proporcionar instrucciones detalladas, no nos referimos a algo que ellos puedan inventar de forma somera. Nos referimos a un documento oficial del fabricante en donde se defina que en base a una serie de pruebas de validación que se hicieron a los dispositivos durante un periodo específico, esos dispositivos son seguros para el uso previsto. Entonces, el estándar ISO 17664 es un documento que se emitió la primera vez en el año 2004. Y si ustedes observan, ha tenido cambios, por ejemplo, en el año 2017 y luego en el año 2018. Y el último cambio se hizo en el año 2021. Por eso es uno de los estándares más actuales. Empezó como un estándar del Comité Europeo de Estandarización en el Comité Técnico 204. Después se sometió a votación en el Comité Técnico 198 de la ISO y por eso se convierte en estándar ISO 17664. Se hace la última revisión en el 2021 por todas las dudas que pudieron surgir de cómo reprocesar dispositivos de pacientes con COVID. Sin embargo, el orden y la secuencia en el reprocesamiento no cambia. Es exactamente lo mismo independientemente del tipo de biocarga o contaminación de microorganismos que pueda contener ese dispositivo. ¿Cuál es el contenido de este documento? Seguramente en Uruguay, igual que en México, hay normativas de los ministerios de salud, en este caso, que definen lo que tenemos que hacer. Si ustedes observan, el esqueleto del documento es exactamente el mismo. La lógica es que a través de la metrología y la normalización, todos entendamos lo mismo de la misma manera. Así que el documento tiene primero los objetivos generales del propio estándar, después términos y definiciones, después la información que debe de entregar el proveedor de los dispositivos médicos y ahí es a donde nosotros comenzamos con nuestro trabajo porque dice, primero, instrucciones de reprocesamiento.
el documento que el fabricante o el vendedor o quien esté llevando ese dispositivo a nuestra institución debe de entregarnos. Ahí mismo debe de venir la restricción y limitación del reprocesamiento. Quiere decir que me van a indicar en qué métodos de esterilización sí los puedo esterilizar y en cuáles no, cómo los puedo lavar y de qué forma no los puedo lavar. Y en estas restricciones y limitaciones es muy importante identificar la simbología para saber si es de un solo uso o es reutilizable. Y por supuesto, si es reutilizable, las instrucciones van a venir bien definidas. Si es de un solo uso, sabemos de antemano que no lo vamos a poder reutilizar y reprocesar. Y en caso de que nosotros decidamos que sí lo queremos reutilizar, pues entonces básicamente nosotros absorbemos las responsabilidades de las consecuencias que traiga el reuso de un dispositivo médico de un solo uso. Después hablamos del tratamiento inicial en el punto de uso. Aquí estamos definiendo el primer paso una vez que ese instrumento termina de utilizarse y se llama así: tratamiento inicial en el punto de uso. Preparación previa a la limpieza, desinfección en el caso de dispositivos médicos semicríticos o termodesinfección en el caso del uso de lavadoras desinfectoras y luego todo el resto de los pasos siguientes. Este estándar te establece algo muy importante, que es la responsabilidad del reprocesador, en este caso la central de esterilización, en la manera de realizar el procedimiento. Es decir, el fabricante me entrega un documento donde formalmente me dice cómo debo de hacer ese reproceso. Si yo no sigo las indicaciones del fabricante y ese instrumento se daña o definitivamente tengo que darlo de baja porque el daño generó una disfuncionalidad permanente, entonces eso es mi consecuencia. O, por ejemplo, si simplemente no se esterilizó, esa es la consecuencia de no cumplir con las instrucciones. Y en ese caso, el fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad de un reemplazo o una reparación de un dispositivo que se dañó por un mal uso. Especifica también el orden y la secuencia. Y por eso este estándar es tan importante, porque al especificar el orden y la secuencia nos está diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para lograr que ese dispositivo esté estéril, mantenga su esterilidad y funcionalidad en el momento del uso con el paciente. Sobre un dispositivo médico, y si ustedes observan la fotografía se darán cuenta que hoy en día en una mesa quirúrgica, en una mesa de Mayo, pues tenemos diferentes dispositivos, desde lentes, materiales o instrumentos de laparoscopía, instrumentos de cirugía general, material de esponjear como las gasas y las compresas, etcétera, materiales desechables y materiales reusables. Y definir que todo esto se puede reprocesar de la misma manera es imposible. Así que por eso el fabricante nos debe de decir cómo tenemos que reprocesar cada uno de los elementos con los que estamos trabajando. Entonces, sobre estos dispositivos médicos tenemos responsabilidad, el fabricante y el reprocesador. ¿Cuál es la responsabilidad del fabricante? Proveer las instrucciones validadas para el reprocesamiento. Además, capacitar al personal y mantener actualizadas las fichas técnicas. Y entonces aquí es muy importante que quien esté gerenciando una central de esterilización defina quiénes son las personas responsables de recibir esta capacitación para que después esa persona pueda seguir transmitiendo ese conocimiento y capacitando a otras personas. ¿Cuál es la responsabilidad del reprocesador o central de esterilización? Establecer medios de comunicación,
manuales de usuario, símbolos, gráficos, diagramas de flujo, es decir, cualquier elemento que nos ayude a poder hacer una información compleja mucho más digerible. Finalmente, lo que nosotros queremos de un profesional en una central de esterilización es que en el momento de la práctica, en el momento de estar haciendo su trabajo, esa persona pueda seguir paso a paso las instrucciones validadas sin tener desviaciones para lograr el objetivo que estamos persiguiendo. Si yo facilito ese seguimiento de instrucciones, pues obviamente el reprocesamiento será mucho más seguro. ¿Cuál otra responsabilidad tiene el fabricante? Designar a las personas responsables del reprocesamiento. Y en ese sentido, quien gerencia una central de esterilización debe de saber qué perfil va a tener de las personas que capacite, de las personas que asigne para el reprocesamiento de ese dispositivo, para que pueda haber una continuidad en la información. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha técnica. Y entonces es importante desde entender y analizar en esa ficha técnica qué es lo que me están diciendo. Estos pueden ser documentos muy grandes y complejos. Por ejemplo, aquí donde nos están diciendo que la instrucción para Estados Unidos es una y la instrucción para Europa es otra, pero además nos están diciendo algo irrelevante para nosotros, porque yo no vivo ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que aprender es a interpretar todo esto, a traspasarlo a un diagrama de flujo o a un instructivo que sea fácil de seguir, con fotografías, con imágenes, para que la gente sepa cómo debe de ir cumpliendo paso a paso cada uno de los pasos en el reprocesamiento. Es importante identificar también en la simbología si es de un solo uso, como en este caso, o si además de que es de un solo uso, es de una sola esterilización. Porque entonces esterilizarlo más de una vez implicaría que ese dispositivo pudiera sufrir daños. Y en otras simbologías también nos dice que hay que seguir las instrucciones y consultar el manual de usuario. Así que esto es algo que todos deberíamos de cumplir, que deberíamos de exigir a los proveedores externos de dispositivos médicos o a nuestra propia institución cuando tenemos un dispositivo nuevo para poder cumplir con estas especificaciones y, como ya mencioné, no dañar el dispositivo y sí lograr que este material esté realmente estéril. Como mencioné, este estándar marca el orden y la secuencia en el reprocesamiento. Y el primer paso es el tratamiento inicial en el punto de uso previo al reprocesamiento. Y este punto 3 es lo único que debe de hacer el quirófano, la unidad quirúrgica, el área de cirugía, sobre estos instrumentos. Todo lo demás es responsabilidad de la central de esterilización o de la central de reprocesamiento. Solamente el tratamiento inicial en el punto de uso es responsabilidad del quirófano. Y ahorita voy a mencionar a qué nos referimos con tratamiento inicial en el punto de uso. Después tenemos preparación previa a la limpieza, desinfección, secado, inspección, mantenimiento y test de funcionamiento, empaquetamiento, esterilización y almacenamiento. Es importante entender cuando hablamos de desinfección versus esterilización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, seguramente ustedes ya conocen de más la clasificación de Gerald Spalding, pero me permito recordarles que los instrumentos críticos, los dispositivos médicos críticos, es decir, aquellos que penetran en cavidades estériles o están en contacto con el torrente sanguíneo, que representan para el paciente un riesgo alto de infección y por eso se consideran críticos en el riesgo de que el paciente adquiera una infección.
estos siempre se deben de esterilizar, es decir, lavar y esterilizar, porque es la manera más segura de poder usar instrumentos que no transmitan partículas infecciosas y cualquier otro tipo de partículas tóxicas para el paciente. Los semicríticos, aquellos que solo están en contacto con piel no intacta y con mucosas no intactas del paciente, estos dispositivos que se clasifican como semicríticos son semicríticos porque al no intervenir con torrente sanguíneo ni con piel, con cavidades estériles, estos dispositivos no representan un riesgo elevado para el paciente. Es decir, un endoscopio, mientras solamente se utilice para visualizar, no va a representar un riesgo elevado para el paciente. Por lo tanto, el riesgo de infección es un riesgo medio alto. ¿Por qué medio alto? Porque cuando ese instrumento solo se utiliza para visualizar, no implica un riesgo. Pero cuando ese instrumento se utiliza para resecar pólipos, para cauterizar varices esofágicas o para tomar biopsias, incluso para hacer intervencionismo, aunque el endoscopio siga siendo semicrítico, los instrumentos que se introducen para poder hacer los procedimientos, pues esos son críticos. Así que si bien el endoscopio no se esteriliza, porque no siempre existen los métodos para poder esterilizarlo, los instrumentos que utilizamos como auxiliares para los procedimientos endoscópicos sí deben de ser estériles. Entonces, por eso el riesgo es medio alto, porque depende de qué es lo que estemos haciendo. Y el reprocesamiento debería de ser lavado más desinfección de alto nivel y algunos componentes como la pinza de biopsia deberían de ser estériles. Cuando hablamos de términos y definiciones, en el estándar nos habla del término de lavado. El lavado lo define como la remoción de la contaminación de todas las superficies e instrumentos y que es necesario para los siguientes pasos del reprocesamiento. También habla de desinfección como la reducción de un número específico de microorganismos de la superficie de un instrumento y que es necesaria para la seguridad del usuario en su manipulación. Y define incluso el proceso de limpieza manual. Y entonces dice que la limpieza manual es la eliminación de la contaminación de la superficie de cada uno de los instrumentos y que también es necesaria para el cumplimiento de los siguientes pasos. Define que el fabricante es el responsable de la fabricación o manufactura de los dispositivos y que el reproceso es la serie de actividades que incluyen limpieza, desinfección y esterilización necesarias para el uso seguro de los instrumentos. También define a los químicos como cualquier solución química para el reprocesamiento de los instrumentos, dentro de las cuales se incluyen desinfectantes, detergentes, lubricantes y desincrustantes. Es decir, cualquier agente químico que utilicemos para reprocesar estos dispositivos médicos se considerará como agente químico. Y estéril como el estado de ser o estar libre de microorganismos. También define la esterilización como un proceso utilizado para destruir cualquier forma de vida de microorganismos, incluyendo a las esporas, que en relación a la desinfección sabemos que existe una gran diferencia. No solamente porque un desinfectante de alto nivel no mata a todas las esporas, no las mata cuando ya está rehusándose ese desinfectante, y lo más importante es que no mantiene la efectividad del proceso, porque al no ser un proceso de esterilización terminal en donde el material vaya empacado, una vez que ese dispositivo sale del desinfectante y está en contacto con el aire, se podría considerar nuevamente contaminado. La validación es un procedimiento documentado para la obtención, registro e interpretación
de todos los datos necesarios para demostrar que el proceso cumple con especificaciones determinadas. Y a diferencia de la validación, la verificación solamente es una examinación, confirmación o certificación documentada del cumplimiento del objetivo y las especificaciones requeridas para un proceso. Cuando hacemos monitoreo de una carga con indicadores químicos y biológicos, estamos verificando. La validación conlleva otra serie de conceptos y de especificaciones distintas. Como la ISO habla del orden y la secuencia en el reprocesamiento de dispositivos médicos, entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Lo primero es que cuando yo recibo material, ese material se considera contaminado. ¿A qué se refiere el concepto de contaminado? A la situación en la que algo ha estado en contacto real o potencial con microorganismos. A eso se refiere el concepto de contaminado. Muchas veces consideramos que un dispositivo solo está contaminado cuando el dispositivo está en un material o en un empaque, cuando ese dispositivo se llevó a la cirugía y se llenó de sangre, de materia orgánica, cuando se tocó. Pero en realidad, contaminado, es importante entender este concepto porque contaminado se refiere a la situación en la que algo de manera real, es decir, porque salió lleno de sangre, como lo vemos en la fotografía, o de manera potencial se tuvo o pudo haber tenido contacto con microorganismos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo saco instrumental de la central de esterilización y lo llevo a quirófano, y ese instrumental estuvo en una mesa Pasteur que nadie desinfectó, y estuvo en un quirófano durante 2 horas, en donde en ese quirófano, en el procedimiento hubo irrigación, aspiración, movimiento de personas, etcétera, ese instrumento puede estar potencialmente contaminado. Si además el empaque no está íntegro o está mal sellado, eso puede estar potencialmente contaminado. Si lo saqué del empaque y lo expuse en la mesa de riñón, ese instrumento está contaminado, aunque no lo hayamos introducido a la cavidad del paciente, porque las manos que manipularon ese instrumento también manipularon instrumentos de retorno que venían con sangre y venían contaminados. Así que no podemos asegurar que ese instrumental ni siquiera esté limpio, muchísimo menos sin contaminación. Por lo tanto, todo lo que no se encuentre en un medio de conservación estéril, como sería un empaque, todo lo que se saque de la central de reprocesamiento y se esté manipulando, se almacene fuera de esa central y se transporte de modo inadecuado, se puede considerar potencialmente contaminado, aunque nunca se haya introducido en el paciente. Entonces, vuelvo a repetir. Contaminado se refiere a la situación en la que un dispositivo, un instrumento o un material ha estado en contacto real o potencial con microorganismos. Todos los materiales que están contaminados se deben de descontaminar. La descontaminación se refiere a todos aquellos procesos que están destinados a retirar, inactivar o destruir microorganismos patógenos de una superficie para hacerla segura para su uso, manipulación y desecho. Y este es un concepto de la OSHA. Entonces, lo primero que dijimos que íbamos a hacer era el tratamiento inicial en el punto de uso. ¿A qué se refiere ese tratamiento inicial en el punto de uso? Primero que nada, hay que entender el objetivo de este paso. El objetivo es evitar que la materia orgánica se seque, porque si la materia orgánica se seca, se incrusta, y al incrustarse es mucho más difícil poder retirarla. También buscamos con este paso mantener la humedad de la materia orgánica, es decir, que no se deshidrate.
Y eso va a tener un lapso más o menos de 2 horas. Depende mucho de la temperatura y la humedad relativa. En realidad no importa si se tarda 2 horas en deshidratarse, secarse e incrustarse en el instrumento. Lo que importa es que el proceso de preparación se haga eficientemente para evitar que esto suceda. Además, buscamos con esto retirar el exceso de materia orgánica de ese dispositivo. Es decir, por eso con una compresa humedecida, con una gasa, con un paño desechable, retiramos la materia orgánica que viene del paciente directamente. La gran cantidad de materia orgánica con la que sale la retiramos en ese momento, cuando ya no lo vamos a utilizar y lo vamos a poner en el lado sucio de la mesa de riñón. Después, hacemos la preparación para el transporte y se busca que siempre sea en un medio cerrado para la contención de la contaminación. Es decir, un medio cerrado puede ser desde un campo quirúrgico envolviendo esos materiales o una bolsa plástica o una caja de plástico. Cualquier cosa que permita que eso se mantenga contenido y evite que haya contaminación. Una vez que hicimos la preparación previa al reprocesamiento o la preparación inicial previa al reprocesamiento, entonces ahora vamos a hacer la preparación para el transporte. Y en la preparación para el transporte, lo único que vamos a hacer es que, en la preparación para la limpieza, lo único que vamos a hacer es que al entregarlo en la central de esterilización, vamos a hacer la recepción del instrumental y la inspección visual. Es decir, vamos a contar cuántos instrumentos vienen, que estén completos, y después, una vez que estamos seguros que nuestro instrumental está completo, revisamos que no venga dañado, que no venga roto, que no venga con algún daño que comprometa su funcionalidad y que nos obligue a dejar ese instrumento fuera de funcionamiento. Y después vamos a hacer la preparación para la limpieza. Y en la preparación para la limpieza tenemos que hacer desensamblado o apertura de los instrumentos. Esto es muy importante. Tenemos que garantizar que todos los instrumentos van a tener contacto con el agua y con el detergente. Vamos a separar los instrumentos, vamos a abrir todos los instrumentos articulados y a separar o seleccionar por peso cada uno de los instrumentos y también por su configuración. Y después vamos a hacer el lavado. Si nuestra limpieza es manual, entonces vamos a sumergir el instrumental en el detergente. El detergente debe de ser preparado de manera adecuada y posteriormente vamos a hablar muy a fondo de limpieza, pero vamos a sumergir el instrumental en el detergente. O si es una lavadora termodesinfectora, vamos a ensamblar y a introducir los instrumentos en las canastillas de lavado. Después, si el lavado es manual, vamos a cepillar, enjuagar y secar. Si el lavado es automatizado, sabemos que la lavadora hace todo el proceso. Es importante también entender el concepto de desinfección que esta norma nos está diciendo, porque en las centrales de esterilización muy evolucionadas, la limpieza va seguida de una desinfección térmica. Esa desinfección térmica cumple con el objetivo de la seguridad del operario, de la seguridad de quienes trabajamos con los instrumentos. No es por seguridad del paciente, porque se van a esterilizar para la seguridad del paciente. Cuando yo lavo los instrumentos, eliminé el 90% de microorganismos de esa superficie. El 10% restante sigue presente ahí. Por lo tanto, cuando yo hago una limpieza adecuada, de todos modos, hay 10% de microorganismos sobre los instrumentos que voy a manipular para hacer pruebas de funcionamiento y ensamble, incluso para el secado. Por esa razón, es muy importante
que nosotros hagamos este proceso de desinfección térmica en el caso en el que tengamos lavadoras termodesinfectoras. Y si no tenemos lavadoras termodesinfectoras, bueno, podemos usar guantes o podemos hacer técnicas correctas de bioseguridad. Pero el objetivo de la desinfección térmica es la bioseguridad y se logra con agua a 90 grados centígrados por 10 minutos. A esto se le llama ciclo bario y ese ciclo bario es muy importante porque el ciclo bario va a tener un nivel de desinfección que puede validarse y que va a poder documentarse también. Cuando son dispositivos semicríticos, como el material de inhaloterapia o de terapia respiratoria, las bolsas mascarilla reservorio, todo este tipo de materiales que se consideran semicríticos o los frascos para la preparación de fórmulas lácteas, todos esos dispositivos pueden solamente lavarse y someterse a desinfección térmica en este tipo de lavadoras que ya nos dan un dispositivo seguro y seco y entonces nosotros los podemos almacenar para preservar un poco más el tiempo de desinfección. Pero vuelvo a mencionar, cuando hablamos de desinfección térmica, a esto es a lo que nos referimos. Si no tenemos lavadoras termodesinfectoras, pero sí tenemos dispositivos semicríticos, entonces en este momento aplicaría la desinfección térmica, el enjuague, secado y empaquetamiento como dispositivo semicrítico, que sabemos que no está estéril, pero que se tiene que conservar en las mejores condiciones asépticas. Después vamos a secar todos los materiales y el secado es muy importante porque el secado evita la corrosión de los instrumentos. El agua no siempre tiene la calidad deseada. ¿Cuál es la calidad deseada? Agua blanda con menos de 50 partes por millón de calcio y de magnesio. Lamentablemente sabemos que el agua que hay en nuestros países es agua muy dura o extremadamente dura, que puede tener de 200 a 500 partes por millón de calcio y de magnesio. Por lo tanto, secar el instrumental es muy importante porque disminuye los riesgos de corrosión, favorece el cuidado adecuado de los instrumentos, evita la condensación y previene la formación de biopelículas, porque todo lo que viene en el agua que se seca sobre el instrumental cuando el agua se evapora, eso se convierte en un substrato a donde se pueden adherir bacterias e iniciar la formación de una biopelícula. Así que el secado es fundamental para el reprocesamiento de los instrumentos. También, después de que viene del secado del instrumental, está la inspección para garantizar que el instrumental está limpio, la lubricación y después las pruebas de funcionamiento. ¿Cuál es el objetivo? Primero, asegurar que los instrumentos estén limpios. Después, que estén funcionales. Después, que estén completos. Y para lograr esa lubricación, necesitamos lubricar con parafina, no con aceites minerales. Es más, nada que tenga aceite, porque los aceites son grasa. Y el concepto de suciedad es grasa más polvo y cualquier cosa que se adhiera. Así que debe de ser con lubricantes que no tengan grasa. Entonces, por eso la parafina, de acuerdo a lo que dice el libro rojo para el tratamiento de los instrumentos, la parafina es el lubricante adecuado porque es hidrosoluble, es decir, es compatible con el método de esterilización y no genera la formación de biopelículas y, por supuesto,
tampoco genera substratos para que se adhieran las bacterias. Y después de que ya hicimos la inspección visual, la lubricación, las pruebas de funcionamiento, ensamblamos todos los instrumentos y podemos iniciar, ahora sí, con el proceso de empaquetamiento. Una vez que ya están los instrumentos ensamblados, vamos a empaquetarlos. El empaque, y fíjense otra vez, hago la aclaración, no se llama embalaje. Si ustedes traducen de la palabra packaging, que es el nombre del empaque en inglés, se refiere a eso, a un empaque. Embalaje es la mala traducción del inglés a el español. Así que el empaquetamiento de los instrumentos tiene 3 objetivos. El empaquetamiento busca contener los instrumentos, evitar que se estén moviendo y se dañen y que a la hora de abrir un paquete se puedan contaminar. Pero también lo más importante es que busca mantener la esterilidad de los dispositivos, es decir, que el empaque debe de ser apropiado al método de esterilización y apropiado a los materiales que se van a empaquetar. Así que es importante también seleccionar el empaque en función del método de esterilización que vamos a utilizar. Y entonces, tenemos después del empaque la esterilización. Y la esterilización busca siempre garantizar la eliminación de cualquier forma de vida de microorganismos de una superficie. Por eso es importante seleccionar, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, el método de esterilización y los parámetros del ciclo. El fabricante, cuando hace una validación adecuada, pues tiene que definir los métodos, los parámetros de esterilización correctos. 121 grados en 15 minutos de esterilización, más el tiempo de vacío y el tiempo de secado, o 132 grados o 134 grados en 4 minutos o 7 minutos de esterilización, más el tiempo de vacío y el tiempo de secado. Esos son los únicos ciclos validados y estandarizados de manera universal y son a los que se deben de apegar los fabricantes cuando hacen una validación adecuada. También es importante la estandarización de la carga, es decir, definir de acuerdo a las características de termodifusión de los materiales que voy a esterilizar, familias de productos que se puedan esterilizar de forma conjunta para garantizar que va a haber una temperatura homogénea en toda la cámara y en toda la carga para lograr la eficacia de la esterilidad. Después, una vez que ya se esterilizó ese producto, la liberación de la carga con cumplimiento de parámetros de monitoreo de los indicadores químicos externos, químicos internos y eventualmente y de acuerdo a los criterios que existan en sus normas locales o nacionales y también de acuerdo a los criterios que su institución defina de cómo liberar una carga estéril, pues el uso de indicadores biológicos, que en realidad está dejando de ser tan utilizado en el mundo que ha evolucionado científicamente en materia de esterilización, porque se entiende que un indicador biológico solo es una unidad más de esterilización y solo demuestra lo que pasó en el indicador biológico y no en toda la carga que metí a esterilizar. Y una vez que los materiales ya están estériles y que se ha hecho todo un proceso de acondicionamiento para garantizar que se eliminó el vapor, para que se terminaran de enfriar los instrumentos, se puede colocar en un empaque secundario y después hacer un monitoreo
Primero, el empaque que esté íntegro, de los indicadores químicos internos y externos para que hayan cambiado de color. También en el almacenamiento se debe de hacer un monitoreo de la calidad del aire en el almacén y eso implica monitorear humedad y temperatura. Humedad relativa nunca mayor al 50% y una temperatura entre 19 y 21 grados centígrados. Hacer uso de empaque secundario, como ya había mencionado, por ejemplo, una caja con tapa que se pueda lavar y desinfectar o una bolsa de plástico que sirva como un empaque secundario para la manipulación de esos productos y que, por supuesto, no se puede volver a utilizar. Después hay que colocar en los anaqueles los productos garantizando el cumplimiento de los programas de primeras entradas y primeras salidas. Es decir, lo que esterilicé hoy es lo último que va a salir, lo que tiene 3 días en el anaquel es lo primero que va a salir. Y en ese sentido, siempre hay que ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según su preferencia, pero nunca de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo, porque cuando hacemos eso dañamos los empaques y necesitamos hacer más manipulación de los productos y eso compromete el mantenimiento de la esterilidad del dispositivo. Así que siempre debe de ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y de preferencia, eso debe de estar señalizado en su gabinete de almacenamiento, a dónde se toma lo que va a salir y a dónde se coloca lo que va a entrar. Y por último, vamos a hacer la verificación permanente de las fechas de esterilidad o de las fechas de caducidad, dependiendo de los parámetros que ustedes ya tengan implementados basados en metodología científica. Si ustedes siguen poniendo fechas de caducidad al azar o si ya tienen un protocolo de mantenimiento de esterilidad ligada a eventos donde definan en su central de esterilización, en su almacén, cuánto tiempo de vida estéril puede tener un producto bajo las condiciones ambientales, el tipo de empaque y el tipo de proceso que hagan para el almacenamiento de ese producto en su central de esterilización. Al final, el objetivo que estamos persiguiendo es la esterilidad, es decir, llegar a un nivel de seguridad de esterilidad de 10 a la menos 6 y que este instrumento que inició contaminado pueda convertirse en un instrumento seguro para su uso con el paciente. Y seguro quiere decir que esté limpio, que esté seco, que esté completo, que esté funcional, que esté empaquetado, que se esterilice y que se mantenga esa esterilidad. Cualquiera de los esquemas que ustedes puedan ver que se hagan de forma didáctica para explicar y analizar la ISO 17664 nos va a decir lo mismo. Tengo 4 grandes procesos: limpieza, preparación, esterilización y almacenamiento y distribución. Y cada uno de esas etapas del proceso, siguiendo ese orden y esa secuencia, pues deben de cumplir con una serie de condiciones para garantizar que estamos cumpliendo con el proceso. Es importante también que contemos con fichas técnicas que nos permitan definir qué es lo que vamos a hacer, que sean instructivos rápidos, que nos ayuden a orientar la acción de las personas que están trabajando con nosotros en la central de esterilización. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos una ficha técnica que nos habla del primer paso, que es el tratamiento inicial en el punto de uso. Aquí dice etapa de reprocesamiento número 1, área de trabajo, quirófano o área usuaria. El objetivo de esta etapa es reducir la biocarga y evitar incrustaciones. El racional de esta etapa es que la materia orgánica se deseca e incrusta en los instrumentos después de 2 horas de estar a temperatura ambiente, y cuando esto sucede es más difícil su limpieza o remoción.
¿Cuál es la palabra clave de este paso? Transporte húmedo. Y para eso puedo usar espuma enzimática o gel de transferencia o una compresa humedecida. El responsable y después los pasos a seguir. Este es un ejemplo, pero pueden tener fichas de técnicas o instructivos rápidos para cualquier etapa del reprocesamiento. Por ejemplo, aquí donde estamos marcando con amarillo, significa que esto tiene un documento de referencia al cual tenemos que, en el cual podemos verificar el cumplimiento de estas etapas. Y, insisto, cada una de ellas puede tener sus propios requisitos. Cuando marcamos por ejemplo, este color azul, lo que estamos diciendo es que para poder medir la temperatura del agua, que no debe de exceder 50 grados centígrados en el lavado, pues necesitamos un termómetro para poder hacer esa medición. Y así sucesivamente, estos solo son ejemplos de las fichas o los instructivos rápidos que tenemos que seguir. En resumen, de todos los estándares que puede haber para diferentes tipos de procesos, el estándar ISO 17664 es el estándar madre, porque conlleva todo lo que hemos visto o todas las etapas que debemos de cumplir para reprocesar un instrumento. Si yo me refiero a la desinfección térmica y al lavado automatizado, que está en la ISO 15883, pues está incluida en la 17664. Si yo hablo de esterilización con calor húmedo, que es la 17665, también está incluida en la 664. Si yo quiero hablar de óxido de etileno con la ISO 11135, está incluida en la 17664. Es decir, que este estándar es el estándar madre del cual derivan casi todos los demás estándares ISO para esterilización. En conclusión, la globalización de la información abarca todos los ámbitos y de modo muy particular a el ámbito de la salud. La responsabilidad de cualquier profesional es tener una visión que abarque el contexto internacional, no solamente lo que nosotros hacemos, porque, por ejemplo, en el caso de México, las normativas son cumplimientos mínimos, pero es importante que nosotros vayamos más allá por la seguridad del paciente. Los estándares internacionales están basados en evidencia con un nivel de exigencia mucho mayor y contribuyen a estandarizar los procesos internos de trabajo en cada una de las instituciones. Así que espero que esta información haya sido útil y yo quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Aquí están nuestras redes sociales, están nuestros contactos y en el momento en que ustedes tengan duda o tengan oportunidad de hablar con nosotros, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y muy pronto estaremos hablando de limpieza manual y limpieza automatizada. Un tema por demás apasionante, muy interesante y que es la base de todo el éxito de la esterilización. Hasta luego.